transmisión más de esta serie Los Derroteros del Arte en Formosa, que consiste en una serie de diálogos en torno al arte, a la cultura, a la educación, y invitamos a diferentes personas que conforman el ambiente artístico para dialogar con cada uno de ellos sobre sus experiencias en relación a estas tres grandes áreas y sobre todo al área artística, siempre en relación con la cultura y la educación. Pero también hacemos recordatorios, como en el caso de hoy. Hoy vamos a recordar a una persona, para mí, desde mi punto de vista, fundamental en el desarrollo de la formación musical e instrumental en Formosa, que es el señor Edo Juan Zapata. Lamentablemente no he podido concretar un diálogo con alguna persona cercana del entorno de Edo Juan Zapata para que podamos dialogar, pero voy a hacer un recordatorio citando algunas fechas, algunas acciones que realizó Edo Juan Zapata para no dejar pasar esta fecha, pero tampoco dejar pasar la importante labor que considero que hizo el señor Zapata aquí en Formosa, sobre todo en la década del 60 y la del 70. Bienvenido, José, gracias por estar, por saludar. Bien, y quisiera comenzar esta reseña, este recordatorio de Edo Juan Zapata, comentando que allá por el año 1998, siendo profesor del Instituto Superior de Arte Oscar Alberto Albertazzi, se festejan los 25 años de lo que fue en ese entonces el Instituto Superior de Música, que fue creado un 2 de febrero de 1973. Entonces, para 1998 se cumplían 25 años de esa fundación, de esa creación del Instituto Superior de Música, y con la regente, que en ese momento era la profesora Rosa Granada de Suchet, se emprendió los festejos de los 25 aniversarios de la creación, de la fundación del Instituto Superior de Música de Formosa. Para ello se proyectó un acto que se celebraría el 22 de noviembre de ese día, ya que el 2 de febrero, como saben, todos están, el periodo escolar todavía no ha comenzado, y se puso la fecha del 22 de noviembre como fecha para celebrar los 25 años de la creación del Instituto Superior de Música. Y para esa oportunidad, una de las acciones que se llevó a cabo es invitar a todos los directivos que tuvo el Instituto Superior de Música y realizarles un reconocimiento. Entre esos directivos estaba el señor Edo Juan Zapata, que hoy lo vamos a recordar. Para esa oportunidad también yo me acerqué a cada uno de ellos y le pedí que escribieran una memoria, una reseña de su paso por el instituto, de su acción, de su actividad, una reseña que nos pudiera poner en posición, que nos pudiera hacer conocer qué pasó en estos 25 años con el Instituto Superior de Música de la provincia de Formosa. Y es así que cada uno me entregó en forma personal un escrito que lo conservo hasta el día de hoy, y entre esos escritos el señor Edo Juan Zapata me ha entregado un escrito de memoria, de reseña, y estoy hablando del año 1998, ¿no? Y en base a ese escrito que me ha entregado el señor Zapata en esa oportunidad, es que quiero hacer este recordatorio y también esta pequeña reseña de su actividad. Lógicamente que no voy a poder abordar todos los puntos, ni tampoco las cuestiones más familiares, pero sí quiero destacar algunas cuestiones muy importantes para el desarrollo institucional de la formación musical e instrumental en Formosa, que si él junto a otras personas no hubiesen invertido tiempo, esfuerzo, dedicación en su momento, capaz que hoy sería otra la realidad en cuanto a instituciones de arte
en la provincia y en la ciudad particularmente de Formosa. Pero para comenzar esta reseña, que seguramente muchos lo van a ver después a posterior, forma grabada, quisiera referirme a un hecho concreto que recuerdo de Edo Juan Zapata. No puedo precisar la fecha, sería década del 80, 83, 82. En ese momento yo estaba estudiando flauta traversa y me encuentro con Zapata en la casa del maestro José Ángel Alegre, y vio que tenía una partitura nueva. Me había comprado una partitura, una selección de obras para flauta traversa de diferentes compositores con acompañamiento de piano, y él al ver eso me pidió si le podía facilitar para sacar copia. Por supuesto que le presté, y al tiempo me devuelve las partituras, pero en la parte específica para flauta, porque había una parte para piano y una parte para flauta, me devuelve con un poema, o con un dicho, mejor dicho, con una frase escrita de puño y letra de él, que todavía lo conservo, ¿no? Y esa frase decía esto, esperen que quiero compartir con ustedes la pantalla. Dice esto, ¿no? Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, aún así plantaría un árbol. Y es una frase de Martin Luther King, ¿sí? Es una frase que creo que a mí desde ese momento, inconscientemente, ha trabajado en mi memoria, en mis pensamientos, y es una frase muy, muy linda, ¿no? Que si supiera, vuelvo a decirlo, si supiera que el mundo se acabaría mañana, al acabarse mañana, igual plantaría un árbol. Habla de una actitud de esperanza, una actitud de seguir adelante, pese a lo mejor que uno no ve las circunstancias como las quiere, o piensa que todo está mal, que todo está destruido. Voy a empezar a tomar mate, permiso. Y esa frase creo que trabajó mucho en mi mente y me ayudó a tener una actitud de vida. Después, a lo largo del tiempo, me di cuenta que esa frase impactó muchísimo en mí, como una actitud, como un valor, un principio de vida, de siempre emprender y seguir haciendo cosas, a pesar que a lo mejor sé que mañana, como dice la frase, el mundo no existiría. Igual haría hoy lo que tengo que hacer, igual me proyectaría con esperanza, igual me proyectaría al futuro con actitud positiva. Y creo que esa frase marcó principios de vida en lo que me tocó vivir, ¿no es cierto? Y sin querer el señor Zapata ha afectado con esa pequeña frase escrita de puño y letra en la portada de la parte de flauta, ha aportado a una manera de ver la vida que hasta el día de hoy la conservo y que adhiero, ¿no? Que si yo sé que aún mañana se destruiría el mundo, hoy seguiría haciendo lo que debo hacer, y de la mejor manera igual plantaría un manzano, ¿sí? O un árbol. Y el señor Zapata, a través de esa frase, también ha dejado su manera de pensar y de sentir. Entonces aquí comienza mi reconocimiento, mi recordatorio al señor Edo Juan Zapata. Y como le decía, en aquel 1998, el 22 de noviembre, se hizo un acto conmemorativo de los 25 años de la creación del Instituto Superior de Música, y fueron invitados varios directivos, los que fueron regentes en ese momento, durante ese periodo que el Instituto Superior de Música estuvo funcionando, que fue desde 1973 a 1977 más o menos, porque después el Instituto Superior de Música se reduce a un profesorado de música que absorbe el Instituto Superior de Formación Docente, y después posteriormente se fusiona
con el instituto, con la Escuela Provincial de Bellas Artes, perdón, y forman lo que hoy es el Instituto Superior de Arte Oscar Alberto Albertazzi. Y a partir de ese reconocimiento, yo también me empecé a interesar porque empecé a leer los escritos de los profesores, de los que fueron regentes, y conocer la historia de la enseñanza musical e instrumental aquí en Formosa. Y me comencé a interesar y empecé a juntar datos, y es lo que hoy estoy haciendo, también un recorrido, un derrotero por los caminos de la enseñanza musical y sobre todo instrumental, de instrumentos en Formosa. Vuelvo a decir de que el encuentro de hoy, la cita de hoy, es atípica, no tenemos un invitado para dialogar, pero cada uno de ustedes que están conectados también pueden ser interlocutores, pueden escribir sus comentarios, sus saludos, podemos dialogar con los que se conectaron y los que están por conectarse seguramente, y pueden dejar sus comentarios que voy a gustosamente responderlos y también interactuar en el diálogo con ustedes si así lo quieren. Y le decía que es atípico porque lamentablemente no he podido concretar con ninguna persona cercana al ámbito familiar, como suelo hacer en los recordatorios de Edo Juan Zapata, pero no quiero dejar pasar esta fecha y este recordatorio sin mencionarlo, sin hacer este recordatorio puntual a Edo Juan Zapata. Y para comenzar me gustaría leyendo algo que encontré en internet, así en una búsqueda, digamos, rápida, algo que encontré sobre Edo Juan Zapata en una página de internet que se llama Escrito en Formosa, y creo que está desde el 2014, y creo que lo administra el señor Rodrigo Rojas. Y en esa página hay secciones de diferentes escritores, periodistas, diferentes personas relacionadas al mundo del arte, de la literatura. Bienvenidos cada uno de los que se están conectando: Darío, Sergio, Rosita. Estoy haciendo este recordatorio a Edo Juan Zapata, y comencé ahora en este momento leyendo un pequeño escrito que encontré en internet sobre Edo Juan en una página titulada Escrito en Formosa, que creo que lo administra el señor Rodrigo Rojas, y es una página que está activa desde el 2014. Pero esta entrada de Edo Juan Zapata fue incorporada este año, fue incorporada en el año 2018, y un 29 de mayo de 2018 fue incorporada esta sección, ¿sí? Y dice así, quiero leer para que vayamos conociendo quién fue Edo Juan Zapata. Voy a volver a poner su foto, ¿sí? Ahí para que lo tengan mientras voy leyendo. Nace en 1932 y fallece en el 2004. Según esta página, fue poeta, ensayista, periodista, nacido en Santa Fe. Se radicó en Formosa hacia la década de 1960. Diversos testimonios dan cuenta de su desempeño como periodista en diarios locales formoseños y sus funciones periodísticas en Canal 11 de Formosa, hasta su retiro de la actividad laboral. Publicó en cartones literarios y folletos y en suplementos y diarios locales. Integró delegaciones de escritores de Formosa con Aldo Cristanchi, Margarita Díez, entre otros, designados para representar a la provincia en diferentes encuentros extraprovinciales, ¿no? Con tal carácter ha sido mencionado frecuentemente en diarios locales de la década del 80, de 1980. Mantuvo una polémica con el escritor Humberto Auf en 1984, a quien descalificó en ocasiones de publicarse en el suplemento cultural un cuento de Auf, El traidor, que había sido premiado. Editó un ensayo, Raza vencida, de 1968, y los poemarios Tránsito de Soledad de 1972 y En Amor 1980. ¿De dónde se extrajo esta información? De un trabajo de tesis doctoral de la señora María Esther Gorleri de Evans, titulado Literatura en Formosa en los sistemas literarios argentinos entre 1950 y el año 2000, y fue un escrito del 2016. Entonces vemos esta página
que rescata la actividad con respecto a la escritura. Acá Daniel Roja nos comenta, nos dice, qué importante, Chiqui, el trabajo que haces. Gracias, Daniel, muchas gracias, verdaderamente lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucha responsabilidad, porque creo que es muy importante. Bueno, le decía que este trabajo es parte de un trabajo de tesis doctoral de María Esther Gorleri Evans, que fue publicado en el 2016, titulado Literatura de Formosa en el Sistema Literario Argentino de 1950 al año 2000. Hay otro comentario de Daniel Rojas. A ver, quiero agradecerte por tu tiempo que invertís para acercarnos la historia musical de Formosa. Bueno, Dani, muchas gracias, verdaderamente. Yo soy el agradecido por hacer esto y por tener la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Bien, entonces acá vemos que la señora Gorleri rescata la faceta periodística, de escritor, de Edo, y su actividad en los medios masivos de comunicación como el Canal 11, pero no nombra en ningún momento su actividad musical. Este blog permite comentarios y hay 2 comentarios debajo que los traje y me gustaría también leerlos. No tienen el nombre de la persona que lo escribió porque dice comentario de una persona desconocido, pero son 2 comentarios de junio de este año, de 2020, de junio del 2020. Uno de ellos, seguramente es la misma persona. Uno de esos comentarios dice: falta datos, profesor de música, canto y varios instrumentos musicales, profesor de filosofía y letras. Y eso fue un comentario a las 3:42 de ese 7 de junio. Y el 13 de junio a las 18:08 hay otro comentario. Y fíjense lo que dice: si hay universidad en Formosa es gracias al señor Edo Juan Zapata, que además fundó la Escuela de Música. Y aquí nos introducen estos 2 comentarios, nos introducen en la actividad musical de Edo Juan, ¿sí? Pero fíjense, el segundo comentario dice que si hay universidad en Formosa, la Universidad Nacional de Formosa, se está refiriendo a esa universidad, a nuestra universidad, es gracias a la actividad del señor Edo Juan Zapata. Esto me lleva a recordar que creo que por el año 2001-2002, yo andando por el centro de Formosa, puntualmente por la Boulevard 25 de Mayo, casi Padre Patiño y Mitre, entre Padre Patiño y Mitre, me lo encuentro al señor Zapata y lógico que me detengo a saludarlo porque siempre le tuve mucho respeto y consideración, conociendo la historia de lo que él hizo por la actividad musical en Formosa, y entre conversación y conversación me tira un dato así que a mí me dejó verdaderamente impactado. Me dice: Chiqui, estoy gestionando el movimiento, por decirlo así, para crear la sinfónica de la universidad. Y yo quedé contentísimo, ¿no?, de que la Universidad Nacional de Formosa pueda tener una sinfónica, ¿no? Bueno, lamentablemente no sé en qué habrá quedado esos trámites. Él fallece en el 2004 y le digo que esto habrá sido 2001, 2000, 2002 habrá sido particularmente este encuentro que tuve, que él me tiró ese dato de que estaba gestionando la creación de la Sinfónica de la Universidad Nacional de Formosa. Y cuando me dice eso, yo conocía la trayectoria que ahora voy a empezar a leer de ese escrito que le comenté, que en el año 1998 el señor Zapata me acerca, me entrega, donde hay una pequeña reseña, hay un pequeño escrito, digamos, de unas cuantas páginas, donde él va desde los años 60 puntualmente contando sus acciones en relación a la creación del Instituto Superior de Música. Y considero muy valioso hacer el rescate de la figura del señor Edo Juan Zapata, porque gracias a sus acciones, que ya las voy a ir comentando, acertadas, desacertadas, estuvo en el momento, invirtió tiempo, esfuerzo, pasión, también habrá puesto su carácter de por medio y bueno, posibilitó la creación de diferentes instituciones que ya los voy a ir nombrando. Entonces, en base a ese escrito, rescaté 20 puntitos
que me gustaría compartir con ustedes, y si me acompañan, los que están presentes aquí, si me acompañan, pueden también dialogar y comentar a medida que yo voy leyendo los puntitos, pueden comentar sus expresiones que gustosamente los voy a leer y lo voy a responder. Algunos de los puntos tienen mucha conexión con los diálogos que estuvimos haciendo hasta el día de hoy. A medida que yo iba leyendo el escrito, rescatando esto, por supuesto que no extraje todos los puntos, rescaté 20 que considero aquellos que pueden describir puntualmente esa faceta de nuestro homenajeado, que es el señor Zapata, en esta tarde. Ustedes pueden ir comentando conmigo y también dialogando, ¿sí? Hoy dialogo conmigo mismo, ¿sí? Recordando al señor Edo Juan Zapata. Bien, el primer puntito que quiero comenzar a leerles es que la creación del Instituto Superior de Música, ¿sí? Que ya estuvimos hablando puntualmente en el diálogo, el primer diálogo de la segunda serie con Mariana Bonet, que es la hija de Guillermo Bonner Müller, que fue el primer director del Instituto Superior de Música. Según el decreto, fue creado un 2 de febrero del año 73. Edo Juan Zapata en su escrito menciona el 4 de abril del 73 como fecha de creación del Instituto Superior de Música. Bueno, habría que ver y cotejar estas cuestiones en cuanto a esta fecha. El escrito, la primera fecha que rescato de ese escrito, que como proceso de creación en el 73 del Instituto Superior de Música, en abril de 1966, el señor Zapata, fíjese la fecha, abril de 1966, el señor Zapata se desempeñaba en ese momento como jefe de despacho de la Subsecretaría de Asuntos Sociales y Educación de la provincia de Formosa. O sea que él en ese momento, mediado en adelante, o finales del año 60, tenía un cargo de funcionario público y se desempeñaba como jefe de despacho, por decirlo así, cargo público, ¿no?, de la Subsecretaría de Asuntos Sociales y de Educación. Entonces, de ahí arrancamos la situación de Edo Juan Zapata. Para ese entonces se le encarga al señor Zapata la confección de los instrumentos legales para la creación de organismos de enseñanza y recreación artística. Todo esto le estoy comentando en base al escrito que él me entrega en el año 1998 para conmemorar los 25 años de la creación del Instituto Superior de Música, que en ese momento estábamos trabajando en el Instituto Superior de Arte Oscar Alberto Albertazzi. Entonces, en el año 66 ya se le encarga al señor Zapata borradores o confección de anteproyectos para la creación de organismos de enseñanza y recreación artística. Entonces ya estamos teniendo un antecedente. Un cuarto puntito que les voy a leer y compartir en este recordatorio de Edo Juan Zapata, y algo que considero muy importante, atención esto, sí, tendríamos que revisar ciertas cuestiones administrativas, ¿sí? Entre el 22 y el 25 de abril del año 66, estamos ahí en ese año que les comencé a hablar, el señor Zapata, junto al especialista, y acá es un nombre conocido por todos, la mayoría de todos los habitantes de Formosa, Zapata junto al señor especialista en folclore, Mario Esteban Bejarano, culminaron la comisión y el día 26 de abril del 66 se dictaron varios decretos, y leo los números de los decretos: el 626, el 627 y el decreto 628, en los cuales se crean los siguientes organismos: el Instituto de Cultura Musical, decreto 626, el Instituto de Cultura Plástica, decreto 627, y la Escuela Provincial de Danzas Folclóricas de la provincia, con decreto 628. Les recuerdo que se había conformado una comisión entre el 22 y el 25 de abril, trabajaron del año 66
trabajaron seguramente en comisión de especialistas, a la cabeza el señor Zapata, junto al especialista en folclore Mario Esteban Bejarano, y terminan para el 26 de abril la redacción de los decretos que crean, vuelvo a repetir, el Instituto de Cultura Musical, el Instituto de Cultura Plástica y el Instituto Provincial de Danzas Folclóricas de la provincia. Decretos 626, 627 y 628. Qué dato importante, ¿no? Ya hay un antecedente de la creación de una institución musical para el año 1966. Bueno, paso al puntito 5. Tengo 20 puntitos para comentarle y creo que con esto vamos a tener un panorama para recordar a esta gran persona que considero muy importante su acción para el desarrollo de la actividad musical en Formosa. En esa misma oportunidad de la creación de estas tres instituciones, se reserva la creación de un coro provincial, cuyo decreto se había confeccionado también en esa oportunidad. O sea, en ese escrito, Edo Juan Zapata nos hace entender que también en esa comisión se genera un decreto de creación de un coro provincial, pero se reserva, no se da a la luz ese decreto, digamos. Continúo leyéndole otro puntito. Para el año 69, 1969, Zapata continúa en su cargo de jefe de despacho en el área cultural y integra, acá va otro dato importante que también en varios diálogos surgió, integra el renombrado coro Juan Sebastián Bach. Para el año 1969, Zapata se incorpora en la línea de barítono en el coro Juan Sebastián Bach. Y ese coro lo dirigía la profesora de canto y notable mezzosoprano Ángela Nacio, que también provenía de la provincia de la ciudad de Santa Fe y que se formó en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces era coprovinciana, por decirlo así, y de la misma ciudad de Edo Juan Zapata, la profesora Ángela Nacio, directora del coro Juan Sebastián de renombre aquí en Formosa. Sigo leyendo. 14 de junio de 1969, se conoce con Ángela, o sea, tiene su encuentro y pone fecha exacta, precisa, el día que la conoce a la directora del coro, Ángela Nacio de López Pereira. Rosita me pregunta quién era el gobernador en esa época, en el 69, no sé, no recuerdo, no tengo en este momento fresca en la memoria, pero podemos averiguar y te comento, Rosita, ¿sí? El 14 de junio del 69 tiene su encuentro con la profesora Ángela Nacio de López Pereira, que proviene de la misma ciudad donde es oriundo Zapata, ¿sí? Y estudió en el mismo lugar que él, o sea, eran del mismo lugar, pero no se conocían y se conocieron aquí en Formosa con fecha precisa que deja Zapata el dato preciso en este escrito. ¿Quién los conecta a Zapata y a Ángela Nacio de López Pereira? El doctor Nicolás Popovich, que ya lo hicimos un recordatorio, violonchelista que vino de Europa, sí, que ya hay un diálogo recordatorio de él, creo que es uno de los primeros de la primera serie. El doctor Nicolás Popovich, ¿qué integraba en ese momento? El doctor Nicolás Popovich integraba un trío de cámara, y fíjense, conformado por Ángela López, cantante, el doctor Popovich en el violonchelo, y ¿quién? Titita Fallé en el piano. Justamente en estos días, ayer estuvimos recordando a Titita Fallé, y María Fallé, su hija, nos recuerda que nos comentaba que tenía un trío conformado por el doctor Popovich, Ángela López, de López Pereira, y ella, y Titita Fallé. Y bueno, un dato que corroboramos en el escrito de Edo Juan Zapata con respecto a la conformación de este trío. Entonces, el doctor Popovich conecta a Edo Juan Zapata con Ángela López Pereira, y ahí Zapata empieza e integra el coro Juan Sebastián Bach que creó la señora Ángela, ¿sí? Qué importante conocer los
los recorridos de las personas, ¿sí? Bueno, voy al puntito número 9. Recuerden que eso fue el año 69, ¿sí? En el año 1970, después de una actuación que tuvo el coro Juan Sebastián Bach, dirigido por Ángela Nacio, en conjunto con la Orquesta Sinfónica Provincial del Chaco, o sea que se realizó aquí en Formosa en el año 1970, una actuación del coro Juan Sebastián Bach con la Orquesta Provincial del Chaco, dirigido en ese momento ¿por quién? Por Guillermo Bonnet-Müller. Guillermo Bonnet-Müller fue el primer diálogo de esta segunda serie, si lo quiere buscar para conocerlo. Acuerdan, después de esa actuación, convinieron en la posibilidad de crear una orquesta sinfónica en Formosa con el eventual apoyo del personal de la orquesta chaqueña. Entonces acá es como que se va cerrando el círculo para entender la creación del Instituto Superior de Música de Formosa en el año 73. El señor Edo Juan Zapata, integrante del coro Juan Sebastián Bach, dirigido por Ángela Nacio de López Pereira, tienen una actuación junto a la Orquesta Provincial del Chaco, que dirigía en ese momento Guillermo Bonnet-Müller. Después de la actuación, seguramente en la cena, después de actuar, empiezan a proyectarse, a soñar con la creación de una orquesta sinfónica aquí en la provincia de Formosa, con el apoyo de músicos de la Orquesta Sinfónica del Chaco. Bueno, paso a leer el puntito 10. A partir de ahí, ¿qué hace Zapata? Zapata empieza a gestionar junto, y acá aparece un nombre nuevo en todo este derrotero, próxima invitada seguramente en próximas ediciones. Acá aparece una persona, un nombre nuevo, ¿sí? Zapata gestiona junto con la profesora Soledad Marco de Aveiro la designación de Ángela Nacio como encargada de gestionar la creación de una escuela superior de música en la provincia de Formosa. Durante los primeros meses del año 71 fue esta acción. O sea que la señora Soledad Marco de Aveiro, que en ese momento creo que podría estar relacionado al ámbito de la Dirección de Cultura, junto a Zapata designan a la profesora Ángela Nacio como responsable para empezar a crear, gestionar la Escuela Superior de Música en la provincia de Formosa. Eso fue en el año 71. Vamos en cierta medida conectando muchas cuestiones, ¿sí? Bueno, paso a leer el punto 11, son 20 puntitos nada más. El punto número 11. Zapata durante ese tiempo integra un conjunto de cámara ejecutando la viola. El conjunto de ese conjunto de cámara lo integraban María Vicenta Ortiz de Fresco en violín, Nicolás Popovich en violonchelo, Jules Spal en violín y Nilde Moncalvo de Navarro en piano, y era un quinteto de cámara. Este dato lo corroboró Loti Navarro, la hija de Nilde, que tuvimos un diálogo con ella también recordando a Nilde, nos recordaba y también nos confirma esta cuestión que Edo Juan Zapata nos deja en su escrito. Entonces, Zapata integraba este quinteto de cámara junto a la doctora Fresco, a Nilde Moncalvo, a Popovich y a Jules Spal, tocando la viola, integraba este conjunto de cámara, y estoy hablando para el año 71, ¿sí? Durante esos meses, en el año 71, paso al puntito 12, Zapata y Bonnet-Müller, que ya se conocían, que estuvieron conversando para la creación de la Orquesta Sinfónica en Formosa, convocaron a músicos formoseños a una reunión informativa, año 1971. A una reunión informativa, pero también a un ensayo, ensayo fundacional, que se llevó en el salón de la Dirección de Cultura, que estaba, cito en ese momento, en la calle Belgrano 575, en ese entonces. Entonces, en el año 71, el señor Zapata más el señor Bonnet-Müller convocan a músicos locales a una reunión informativa, pero también primer ensayo fundacional, y se hizo en la
instalaciones de la Dirección de Cultura, que estaba en ese momento en la calle Belgrano al 575. Acá Rosita nos dice lo siguiente: qué importante la señora de Aveiro, será, ¿no, Rosita? En la creación del Instituto de Música intervino también. Eso es lo que Rosita nos comenta, expresa la importancia que tuvo la señora Aveiro en la creación del Instituto de Música. Sí, Rosita, exactamente, es algo que me fui enterando a través de escrito y seguramente ya estaré llamándole a Soledad para conversar con ella. Bueno, quiero leerle la lista, los nombres de esos músicos convocados. Recuerden que le dije que Bournonville y Zapata convocaron a músicos, ¿sí? Y los músicos son todos viviendo aquí en Formosa, ¿sí? Músicos formoseños radicados aquí en Formosa. No sé si todos eran formoseños, pero estaban radicados, se da a entender que estaban radicados aquí en Formosa. Clemente Sisirva, tiene un apellido bastante complejo, Sisirva. Claudio González, que también estuvo en un diálogo y también en un diálogo anterior estuvo Claudio y también nos comentó de esto. Juan Mareco, Casimiro Duarte, Marcos Orquín. Claudio González nos recordaba que Marcos Orquín era un gran violinista, ¿no? Jules Pal, José del Rosario Oviedo, que fue maestro de Claudio González, ¿sí? Néstor Peralta, Abel Peralta, Héctor Garay, María Ortiz de Fresco, Nicolás Popovich y Nilde Moncalvo de Navarro. Esos fueron los músicos locales que fueron convocados a esa primera reunión y a ese ensayo fundacional en el año 71 en ese momento en la Dirección de Cultura de la calle Belgrano 575. Bien, ¿qué pasa al día siguiente según el escrito de Zapata? Al día siguiente de esa reunión se entrevistan el señor Edo Zapata y el señor Guillermo Bonen-Müller con el fiscal de Estado de la provincia en ese momento, y se sentó las bases para la creación de la Orquesta de Cámara de la provincia de Formosa. Zapata confecciona el proyecto de decreto para tal fin, y se crea la Orquesta de Cámara, como ya lo mencioné en alguno de los diálogos, el 8 de agosto del año 1972. El decreto tiene fecha del año 1972, un 8 de agosto. Y quiero leer la nómina de los integrantes. Tengo aquí, porque también hizo la nómina de los músicos, ¿sí? Los integrantes de esa orquesta, bueno, designado como director organizador al maestro Guillermo Bonen-Müller, ¿sí? Notificado que fue el profesional de inmediato, se abocó a la selección de profesores de orquesta y comenzaron los ensayos. O sea, director organizador, Guillermo Bonen-Müller, ¿sí? Y el concertino, empiezo a leerle la lista. Concertino, y fíjense la proveniencia de los músicos, de qué lugares venían, ¿sí? El concertino de esa orquesta de cámara creada el 8 de agosto del 72. José Juncosa Masdeu, chileno. Violines primero, Teodoro de Fagot, Claudio Roberto González, Juan Mareco, doctora María Oviedo de Fresco. Violines segundos, Irene Kowalski de San Juan, Oscar Viola del Chaco, Clemen Sisirva de Formosa, José del Rosario Oviedo de Formosa, Héctor Garay de Formosa. En viola, Rubén Caenel Zapater del Chaco, Edo Juan Zapata de Formosa y Abel Peralta de Formosa. En violonchelos estaba Ramón Orlando Duarte del Chaco, el doctor Nicolás Popovich de Formosa, el doctor Néstor Peralta de Formosa, y en el contrabajo estaba Héctor Valdemar Mónaco del Chaco. Esa fue la nómina de la primera orquesta de cámara del año 72, creada un 8 de agosto con todo este antecedente que le estoy leyendo. Bien, sigo porque está avanzando la hora, ¿sí? Bien, una vez que leí esta nómina, paso al puntito 14. Un 22 de noviembre del año 72, o sea, el año siguiente de la creación, ese año de creación de la orquesta, el 22 de noviembre del 72, en el Salón de Actos del Colegio Nacional Gobernador Juan José Silva,
Se presenta oficialmente la orquesta de cámara dirigida por Guillermo Gonel-Müller y los músicos que acabo de nombrarles, ¿sí? También participa el coro de la Asociación Coral Juan Sebastián Bach, dirigido por Ángela Nacio de López Pereira. La presentación estuvo a cargo de quien presentó esa primera actuación de la orquesta, el señor Armando de Vita y la Serra, entonces director de cultura de ese momento, ¿sí? Entonces el señor Armando de Vita y la Serra hace la primera presentación de la orquesta de cámara el 22 de noviembre del 72, que comparte concierto con el coro Juan Sebastián Bach. Punto 15. En el receso de verano del 73, Zapata, no descansaban, ¿no? En el receso de verano del 73, años ahí nomás siguiendo, Zapata y Gonel-Müller insistieron en la creación del Instituto Superior de Música. Zapata redacta el decreto de creación del mismo. ¿Qué hizo Zapata para redactar ese decreto? Viajó a las ciudades de Córdoba, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, y precisamente en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, para recabar información para generar el antecedente en la redacción del decreto de creación del Instituto Superior de Música de Formosa. O sea que Zapata no descansaba, se ve, ¿no? En plena vacaciones, o no sé, pero acá según el escrito decía que en el receso de verano trabajaron con Gonel-Müller en este punto. Y para el 2 de febrero del 73 se crea el Instituto Superior de Música de Formosa y se contrata al personal para el funcionamiento del mismo. Bueno, y acá voy a leer porque también está la lista, la nómina de las personas que fueron contratadas para conformar el staff de profesores del Instituto Superior de Música de Formosa del año 73. Una pequeña listita bastante extensa, pero preste atención de qué lugares venían y a qué orquestas pertenecían, ¿sí? Todos profesores residentes en Argentina. Raymond Kramer, tuba y trombones provenientes de Estados Unidos, de la Orquesta Sinfónica de Lima de Perú. Ismael Paz, clarinete, de Buenos Aires, de la Filarmónica Nacional. Oscar Benítez, fagot, de Santa Fe, Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. Héctor Manuel Moreno, violín y viola, de Santa Fe, de la Orquesta de Santa Fe y de Paraná. Miguel Giacomelo, corno, de la Orquesta del Chaco, de Resistencia. Lucía Villafañe de Ambros, oboe, de Resistencia, de la Orquesta de Resistencia y la Sinfónica de Corrientes también. Amalia Creus, piano, de Resistencia, de la Orquesta de Sinfónica de Resistencia, la concertista internacional, que ya hablamos que fue la esposa de Guillermo Gonel-Müller, ¿sí? José Ángel Alegre, contrabajo y guitarra, de Buenos Aires. Orquesta Sinfónica Nacional, donde se desempeñó Alegre en la Orquesta Sinfónica Nacional, en la Orquesta Sinfónica de Avellaneda, en la Orquesta Sinfónica de Rosario, en la Orquesta Sinfónica de Resistencia, en la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de San Martín, Buenos Aires, Orquesta Sinfónica de Tango de Mariano Mores, Orquesta Popular de Osvaldo Pugliese. Bueno, Ramón Orlando Duarte, violonchelo, de Resistencia, de la Orquesta Sinfónica de Resistencia y de Corrientes. Ángela Nacio, canto y dirección coral, de Formosa. Edo Juan Zapata, lenguaje musical, historia general de la música, Formosa. Beatriz Creus, regente, de Santa Fe. Esta era la nómina, la lista de los primeros profesores del Instituto Superior de Música en el año 1973. Una pequeña lista, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bien, continúo entonces con estos puntitos. A finales del año 1973 se crea, dije que en el año 73 se crea el Instituto Superior de Música, ¿no? Pero a finales del año 73 se ofrece, junto al pianista Anselmo Cesareo García Bertis, un recital de coro de niños del Instituto Superior de Formosa, como cierre final del ciclo, donde Edo Zapata dirigía ese coro. O sea que también Zapata incursionó en la actividad coral, vocal, formación de canto, de coros. Zapata en el año 1974 asume la regencia de estudios del Instituto Superior de Música de Formosa. Y también se hace cargo de las cátedras de canto y dirección coral, entre otros espacios formativos. Bien, dato importante.
dos puntitos, los dos últimos, el número 19 y el número 20. El número 19, el 25 de mayo de 1975, por gestiones nuevamente del señor Edo Juan Zapata y del señor José Ángel Alegre, se presenta la Orquesta Sinfónica de la provincia de Formosa. Un 25 de mayo de 1975 se presenta la Orquesta Sinfónica de la provincia de Formosa, integrada por 40 músicos. El concierto se realiza en las instalaciones del Cine Italia y dirige la orquesta el maestro José Rodríguez Foré. Estuvimos hablando ya y vamos a hablar un poquito más en un diálogo futuro a mediados de noviembre, donde hay una persona que nos va a precisar más datos de esto, ¿sí? Y termino el último puntito, el número 20, con lo siguiente. Zapata continuó ejerciendo el cargo de instrumentista de la Orquesta de Cámara y regente y como regente del Instituto Superior de Música hasta el año 1976, hasta el 28 de enero del año 1976, en donde se le rescinde su contrato como músico de la orquesta y como personal del Instituto Superior de Música de Formosa. Tanto la Orquesta de Cámara o la Sinfónica y el Instituto Superior de Música eran dos organismos de una misma institución, que después, desde el creo año 77, se dividen, van por lados diferentes, pero hasta ese entonces ambos, la institución de música y la Orquesta de Cámara pertenecían a un mismo ámbito, tenían una misma génesis. La Orquesta de Cámara se crea y posteriormente se crea el Instituto Superior de Música para que los docentes, los instrumentistas de la orquesta ejerzan su actividad docente formando instrumentistas aquí en Formosa, ¿sí? Bien, es más o menos todo lo que tuve para compartirle de Edo Juan Zapata, de este pequeño reconocimiento a Edo Juan, que extraje de ese escrito, como le comenté, que él me ha dejado. Extraje estos 20 puntos que considero que muestran en cierto grado o en cierto punto el derrotero de nuestro querido Edo Juan Zapata en relación a la creación de la Orquesta de Cámara de la provincia y en la creación del Instituto Superior de Música de Formosa. Gracias a sus acciones, esas instituciones después tuvieron derroteros, tuvieron caminos, tuvieron modificaciones y bueno, al día de hoy se siguen esos caminos, ¿sí? Y bueno, quisiera terminar este recordatorio recordando nuevamente esa frase inicial que les comenté que él me había escrito en una partitura de flauta cuando me devolvió esa partitura porque me había pedido prestado. Y él, esa frase dice, si supiera que aún el mundo se destruiría mañana, y igual plantaría un árbol, igual plantaría un manzano. Es una frase de Luther Matter King, y como le dije, esa frase me impactó, ¿sí? Y quiero terminar este recordatorio con esa frase, ¿sí? Si yo sé que mañana el mundo desaparecería, igual hoy plantaría un árbol, igual hoy seguiré haciendo lo que debo hacer de la mejor manera, con la mejor actitud, con la mayor responsabilidad. Y esa frase ha marcado cierto camino, cierto principio de vida también en todo lo que hice hasta ahora. Bueno, yo le agradezco mucho a los que se quedaron conectados, a los que estuvieron conectados. Muchas gracias por acompañarnos y en esta reseña a Edo, que vuelvo a poner ahí su foto, el recordatorio a Edo Juan Zapata, que considero, como le expresé, de gran valor su actividad en relación a la música aquí en Formosa, y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad de recordarlo y su actividad musical. Los invito para el viernes que viene a las 19 siempre, y vamos a estar dialogando con un exponente de las artes visuales, Norberto Fandos, ¿sí? El viernes que viene a las 19 horas vamos a estar dialogando
con Norberto Fandos en este derrotero de las artes en Formosa, y puntualmente vamos a estar hablando de artes visuales. Yo le agradezco mucho, que tengan todos ustedes muy buenas tardes y será hasta un próximo diálogo de los derroteros del arte en Formosa.